Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La migración ecuatoriana se acentúa. Más de 50.000 personas han salido con destino a Estados Unidos. La curva de salida crece a partir del 11 de abril de este año, casualmente el mismo día que ganó la segunda vuelta Guillermo Lasso Mendoza frente a Andrés Arauz. Y no me cabe duda que si las facilidades para llegar a Europa estuvieran a la mano, muchos más irían allá, tal como ocurrió desde 1998 y los inicios del presente siglo. Pero de este tema hay otros problemas como el incremento de los costos consulares, la reducción de los consulados y nombramientos de embajadores que ahora, como el de España, acusa sin pruebas de que la embajada en Madrid financió a la organización política española Podemos. De todo esto queremos conversar con la asambleísta alterna por Europa de la Revolución Ciudadana, Margarita Guerrero, que la tenemos aquí. ¿Qué tal, Margarita? Qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Pues es un placer, Orlando, estar contigo aquí. Ya nos habíamos conectado telemáticamente, así que es un placer estar en tu casa. Gracias, muy amable por venir acá y me imagino que además después del vuelo de Europa para acá hay el jet lag y demás que te puede tener alterada un poco. Pero bueno, aquí Todavía estamos. se ve mi cara, pero bueno, estamos muy contentas de estar aquí. Para mí es mi casa, así que volver siempre me alegra mucho. Claro que sí. ¿Cómo evalúas la política migratoria de estos últimos meses, incluidos los del gobierno de Lenín Moreno y la de Guillermo Lasso? Porque aparte de tus intervenciones políticas he visto comunicados de organizaciones que están reclamando, uno, los costos consulares, pero también lo de fondo es que la gente se quiere ir y a Europa se quiere ir también otra gente que aquí de alguna u otra manera ha resuelto sus problemas contactando con familiares en Europa. Bueno, básicamente lo que vemos es una continuidad entre el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso, entre otras cosas porque ya lo veníamos insistiendo, las políticas que aplicaban eran las mismas, por tanto, en ese sentido, lo que ha habido es un incremento de esa intención de salir del país, también porque la situación en el país cada día es peor y efectivamente esto se traduce en lo que comentabas antes, esa curva de salida es mucho más pronunciada. Y eso es como consecuencia del final de una serie de políticas que se ponen en marcha ya con el gobierno de Moreno y que tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, con la reducción de la inversión de gasto público y en definitiva con que los ecuatorianos y las ecuatorianas en este momento no tienen oportunidades en este país. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Como ya nos pasó a nosotras, a mí misma, a mi familia, tienen que buscar las posibilidades de salir a buscar futuro fuera. En España, en este caso en Europa, tenemos un requisito especial para ecuatorianos y ecuatorianas y es que requieren de un visado para poder acceder al país. Esto hace mucho más compleja la ruta migratoria. Y ahora también que la vacuna no sea sino la Pfizer. Entonces algunos no pueden entrar. Eso dificulta todavía más la cuestión de la pandemia y en ese sentido obliga a cambiar las rutas migratorias y eso ya lo estamos viendo, ¿no? Hace un momento comentábamos también que ese incremento de migración se está produciendo sobre todo hacia Estados Unidos. Claro. Pero este incremento, además de los problemas de orden interno, de orden local, también están alentados por alguna desesperanza, es decir, la misma situación. Te quiero plantear cómo se puede comparar lo ocurrido en el 98 con lo de ahora. Evidentemente ahí había una crisis económica muy dura, muy fuerte y la vía fue Estados Unidos y Europa, mucho más de Estados Unidos siempre. ¿Cómo se puede comparar? ¿Qué hay de común entre estos dos fenómenos? Hay políticas que se repiten, son el mismo manual, son políticas de la derecha que implementan, pues priorizan los privilegios para unos pocos en prejuicio de las grandes mayorías. Esto lo vimos ya en su momento, en el 98, y lo vemos ahora. Pero decías algo muy importante, es la pérdida de expectativas. O sea, tú puedes quedarte luchando todo lo que tú quieras, reinventarte, buscar nuevas fórmulas de trabajo, incluso emprender, porque al final es lo que hemos hecho siempre. Sin embargo, llega un momento de quiebre con esas expectativas de futuro. Cuando ves que en el escenario no hay un futuro con posibilidades, te planteas irte como única posibilidad. Entonces veo obviamente esos paralelismos y al final, ahora mismo, lo que vemos es que incluso los gestores políticos son los mismos que en el 98 ya provocaron un éxodo masivo, ¿no? Entonces esto quizás es lo más dramático. Es verdad que ahora mismo Guillermo Lasso tiene un poco un balón de oxígeno con esto de las vacunas, pero al final los cambios estructurales no se están dando y eso es desalentador. Y desde tu experiencia como familia migrante, ¿también crees que efectivamente hay muchas personas que como tú en su momento se fueron de este país? ¿Crees que efectivamente es la mejor salida con todo lo que implica aquello? ¿Hasta dónde tu experiencia personal puede dar un mejor testimonio del fenómeno que implica esto?
A ver, es una cuestión difícil, primero porque en mi caso yo no decidí irme, yo fui la consecuencia de una serie de cuestiones, efectivamente, tenía 10 años, tomaron decisiones por mí, entiendo que las tomaron por mi bien, así es que obviamente no es un cuestionamiento a mis padres, a los que quiero mucho, a mi mamá, pero es cierto que es un proceso muy duro, Orlando, porque hay una fractura social muy fuerte. De hecho, hay algo de lo que no se habla casi, y es la deuda que tiene el Estado para con todas esas familias que se rompieron. Hay otras cuestiones como el impacto psicológico que tiene, y ahora que se empieza a hablar un poquito de salud mental, la cantidad de suicidios que se produjeron en ese momento por la ruptura de familias. Las rupturas familiares y la desestructuración tienen un impacto no solo en ese momento, sino a largo tiempo. A día de hoy, las consecuencias de esos procesos se siguen sintiendo. Claro, o sea, que no es un proceso fácil. A veces se nos tilda desde Ecuador, a la gente que estamos fuera, que hemos optado por el camino fácil. No lo es. No es fácil dejar tu familia, no es fácil dejar tu entorno, donde tienes tu red, tus contactos, tus amigos, tu protección. Te vas a un sitio que no conoces, en el que además eres percibido como hostil, como extranjero. Entonces, a las que te enfrentas a una serie de cuestiones como pueden ser el racismo, en este caso, por ejemplo, en España, estamos viendo un incremento de agresiones racistas y xenófobas. No es fácil. Quien toma una decisión así es porque efectivamente donde está ve que ya no hay oportunidades. Además, de hecho, en lo que mencionas ahora de España, hace pocos días, el 10 de agosto, vimos un tuit de Vox, la organización derechista de España, en la que celebraba el arribo de los españoles a América porque frenaron la masacre de aztecas, es decir, ellos señalan ahora, como se señalan, se autocalifican como los que reivindican la defensa del pueblo indígena de América Latina. ¿Cómo se vive esta experiencia xenófoba con la que se están moviendo las derechas en Europa y ahora con sus acólitos en América Latina? Bueno, diríamos en primer lugar que responde a una estrategia internacional. La derecha y la extrema derecha a nivel mundial, con Trump en su momento, que fue el máximo exponente, o Bolsonaro, es una derecha que está articulada. Vox, en este caso, juega un importante papel porque es el fenómeno de la extrema derecha que recorría Europa y que llega a España. Cuando llega a España es especialmente importante porque España dialoga permanentemente con América Latina. En este caso es fácil comprobar cómo Vox se reúne con Almagro en el contexto del golpe de Estado a Bolivia. Quiero decir, este es el marco donde se inserta, son firmantes o comparten firmas con la derecha y extrema derecha ecuatoriana en la Carta de Madrid, es decir, responden a toda una estrategia articulada. Y además se encuentran algunos elementos nostálgicos a esa etapa del imperio, ¿no? Para ellos, por ejemplo, juegan discursivamente a crear un relato de confrontar en España a los migrantes provenientes de América Latina con los de África. Claro. Intentan hacer ver que los latinoamericanos somos parte de esa misma iberoesfera, ¿no? Entonces, quiero decir, hay que estudiar bastante bien qué elementos están utilizando para seducir también a nuestros migrantes en el extranjero, y esto es altamente peligroso porque al final lo que usan es un discurso que intenta enfrentar al último con el penúltimo, al migrante que viene de África subsahariana, que no tiene absolutamente nada, con el migrante que viene un poquito antes de América Latina y que su condición es un poquito mejor. Claro. Y en esta lógica, ¿cuál es la reacción, cuál es la respuesta de la migración latinoamericana o ecuatoriana frente a eso? ¿Cuáles son los postulados? ¿Desde qué órbita incluso están pensando la respuesta a aquello? Que evidentemente es una reacción, pero en la práctica también conlleva una serie de postulados de orden ideológico, histórico, cultural y de identidad latinoamericana. Yo creo que esto también pone sobre la mesa la necesidad urgente de la construcción de los migrantes en Europa, en concreto en España, que es de lo que mejor conocemos, como la conformación de un sujeto político con un carácter antirracista que sea capaz de hacer frente a ese discurso. Mira, te voy a comentar el caso de Yalil, un migrante marroquí en este caso, que fue asesinado a tiros en Murcia hace poco tiempo. Una semana después fue acuchillada una compatriota ecuatoriana mientras esperaba en la cola de una ONG para recibir comida. Quiero decir, hay que intentar romper lo que antes te decía, ese intento de enfrentamiento de los migrantes que vienen de un sitio con los inmigrantes que vienen de otro sitio, porque al final, a vista de la extrema derecha, somos inmigrantes todos. Claro. Y construir una especie de alianza solidaria que permita tejer resistencias en primer término, porque estamos viendo un incremento de agresiones físicas, de agresiones en la calle. Mortales, claro. Entonces, en todo caso,
el asesinato siempre es la última parte, ¿no? O sea, la parte sí, más violenta, ¿no? Efectivamente, otras más, pero sí. en el día a día se están produciendo claro. discriminaciones, se está normalizando el racismo y todo esto requiere de articular resistencias. Entonces, en primer lugar, creo que es importante que tengamos una reflexión también a nivel, no solamente como comunidad ecuatoriana, sino como comunidad latinoamericana. Exacto. E incluso, como te decía, todas las nacionalidades que conviven ahora mismo en España. Estamos llamadas a construir ese movimiento antirracista que nos permita situar los derechos humanos de todas las personas, también de las personas migrantes, sobre la mesa y en primer plano. Vamos a hacer la primera pausa, Margarita, y te invito para que en la segunda abordemos los temas coyunturales, puntuales que vive la migración ecuatoriana. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Margarita Guerrero, aquí en Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y seguimos conversando con Margarita Guerrero, ella es asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana por Europa. Margarita, uno de los temas que se han discutido últimamente, digamos, en las comunidades de migrantes, en los espacios de discusión pública sobre el tema de migración, tiene que ver con la política de incremento de costos consulares. En medio de una pandemia, ¿esto qué implica para quienes viven fuera del país y requieren de un trámite, aunque sea un título refrendar, o la salida, o cualquier tipo de cosa? ¿Qué implica esto? Bueno, permíteme que ponga un poquito el contexto. El contexto es que durante el gobierno de Lenín Moreno se ha producido un desmantelamiento de los servicios consulares que en este caso se prestaban. La Revolución Ciudadana hubo una transformación de la diplomacia. La Cancillería estaba llena de momias cocteleras previo a la Revolución Ciudadana, es verdad, era un sitio donde se sancionaban las órdenes que llegaban de otro país. Y esto cambia con la Revolución Ciudadana, se despliega una serie de servicios y cambia totalmente, se dignifica la atención a los migrantes. Pues con Moreno hemos visto todo lo contrario, hemos ido perdiendo calidad y calidez en la prestación de esos servicios. Este último hito que mencionan se produce justamente muy poquitos días antes de que concluya el gobierno de Moreno. Ya con un gobierno en funciones sanciona un decreto de orden ministerial y encarece los costos arancelarios, que esto se traduce en un incremento de precios de los servicios más básicos, ¿no? Como decías, un poder que tienes que hacer para cualquier cosa de hasta un 400%. O sea, es como ya el castigo máximo que nos pueden hacer a los migrantes, yo creo que también vinculado a una cuestión de apoyo político. O sea, Europa, después de Manabí, es la circunscripción que más apoya a la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, así lo percibimos también como una especie de castigo. Y bueno, en ese sentido pues se han hecho pues, muchos pronunciamientos, también se han llevado acciones en la Asamblea a través de nuestros asambleístas, tanto Gustavo Mateos como Esther Cuesta, y se han producido movilizaciones en el exterior. La gente en el exterior lo que está viendo es que se ha perdido mucha calidad. Ahora, si tú quieres sacar, por ejemplo, una partida de nacimiento, tienes que pedir cita con mucha antelación, y esto lo que hace es pues, perjudicar en última instancia a los migrantes. Pero Margarita, a ver, en un programa de televisión, el señor Carlos Vera, periodista, entre comillas, de reconocida trayectoria, habla con el señor Pascual del Chopo, embajador ecuatoriano en Madrid, y el señor periodista les dice que los migrantes ecuatorianos en Europa son correístas, es decir, deberían no ser bien tratados ni nada porque son correístas. ¿Hasta dónde son correístas todos los migrantes ecuatorianos en Europa? Bueno, aquí lo que podemos hablarte no es tanto de la percepción, porque al final es una cuestión muy subjetiva, sino más bien de los datos. Yo te decía que en Europa es la segunda circunscripción que más apoyo obtuvo la Revolución Ciudadana, pero es que el partido de gobierno ahora mismo queda en cuarto lugar. Entonces obtiene muy poco apoyo popular. Esto se entiende en dos claves. Una de ellas tiene que ver con que los migrantes recuerdan muy bien quiénes fueron los culpables de la crisis política que nos convirtió en migrantes. Claro. Y otra es que en los episodios más duros de nuestra migración, como puede ser el fenómeno de la crisis hipotecaria, los banqueros aquí en Ecuador intentaron comprar deuda en España para hipotecar los bienes de los ecuatorianos aquí. Quiero decir, en cada momento de dificultad que hemos tenido, hemos sentido que una parte de los políticos ecuatorianos
querían todavía aprovecharse más. De la política y de la derecha. Además. Obviamente, claro. Entonces, en ese sentido, se sitúan estas claves. Pero más allá de esta cuestión de correístas o no, creo que las declaraciones obviamente tienen una continuidad con el gobierno anterior. Roldán ya hizo lo que quiso con las embajadas y con los consulados, poniendo a toda su red clientelar. Ellos sí usaron las instituciones como un cortijo, como una cuestión suya propia para repartir poder, mientras dejaron en el abandono a los migrantes. O sea, no se entiende de otra manera que en plena pandemia suspendan un servicio como el de asesoría hipotecaria, cuando a día de hoy hay migrantes que se siguen suicidando porque se encuentran en la soledad absoluta, con bancos persiguiéndoles y exigiéndoles el pago de las deudas. Hace poco un ciudadano ecuatoriano también se suicidó a propósito de la hipoteca, pero frente a estas declaraciones había otra que también me dejaba muy preocupado, y me imagino que en España habrá también atención sobre el tema. El señor Pascual del Chopo dice que la Embajada de Ecuador en España se utilizó para financiar al grupo Podemos, a la organización política Podemos. ¿Esto tiene cabida? ¿Hasta dónde esto efectivamente da cuenta de, por un lado, la certeza, si es que hay documentos, efectivamente habrá que haber una investigación, pero por otro lado, como que siempre está planteándose ahora también toda la responsabilidad de los problemas hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana que acabó en el 2017? Bueno, ahí confluyen dos cuestiones. Una, si tienes pruebas tienes que acudir a Fiscalía y denunciar. Porque si lo haces de esta forma, lo único que te queda es un denunciólogo más, como los que hay así, y esos no ayudan al país. En todo caso, hablando de cuestiones tangibles, demostrables, lo que hizo el Estado ecuatoriano es utilizar las herramientas que tenía en ese momento para ayudar a los ecuatorianos que estaban en situación de vulnerabilidad. Y esto es un despliegue de política pública sin precedentes que ha sido reconocido a nivel mundial. Luego, sobre el cómo, efectivamente se utilizaron los sistemas que en ese momento se podían hacer y se acudió a una cooperativa para poder prestar estos servicios. ¿Por qué ellos vinculan a que se financió con muy mala intención? Y además aquí no hay que ser ingenuos, tú sabes por qué lo hacen. Aquí hay, como te decía al principio de esta conversación, hay una estrategia a nivel internacional. ¿Por qué ahora mismo atacan a Podemos? Parte del gobierno de España. Por primera vez en la historia hay un gobierno progresista del Partido Socialista con un aliado, que en este caso es Unidas Podemos, a la izquierda del PSOE. Claro. Esto lo que hace es un viraje en las políticas de carácter social. Y en ese sentido, obviamente es una amenaza para sus intereses, para los intereses de la derecha. Por eso se convierte en un blanco fácil. Pero no es así. Estos hechos se producen mucho antes de que Podemos fuese una fuerza política. Claro. Es decir, las personas que estaban prestando, pues que formaban parte de esa cooperativa, lo hacían en calidad de profesionales, como lo pueden ser en otros ámbitos. Bien. Aquí lo que ocurre es que está muy denostado pues que la izquierda pueda tener, pues además del ejercicio político, pueda tener sus profesiones, pueda tener sus espacios de incidencia, mientras que la derecha todo lo contrario. La derecha parece que se le puede permitir todo, que un banquero sea un presidente, que ponga por delante los intereses del banco antes que los del país. Ese doble rasero es muy indicativo de lo que estamos jugando, que es una batalla dialéctica. ¿Pero hay una vinculación o no de la migración ecuatoriana con Podemos? ¿Hasta dónde estos vínculos pueden generar eso? Porque esta campaña, como tú bien mencionas, no viene de ahora, desde antes, desde Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, etcétera, han sido mencionados con financiamiento supuesto de Venezuela. Se les quiso vincular con la Revolución Ciudadana, a pesar de que uno o dos de ellos trabajaron en su momento acá. ¿Hasta dónde esta relación es real, intrínseca? Dos cuestiones. Una de ellas es que efectivamente en la batalla del relato se intenta hacer esa síntesis. Sin embargo, todas las piezas que se han abierto en España, porque en España también existe judicialización de la política y hay gente como esta, gente mercenaria de la comunicación como INDA, que tienen medios de comunicación solo para atacar a una parte del gobierno. Y en este sentido, las propias instituciones judiciales en España han abierto muchas piezas de investigación sobre este tipo de cuestiones. Ninguna ha ido más allá de abrir el expediente, ver que no había ninguna irregularidad y ser cerrado. ¿Pero por qué utilizan este tipo de cuestiones? Para generar un relato en el que existe un financiamiento irregular, eso generar un impacto en la percepción de la ciudadanía. No va más allá de eso. Sin embargo, lo que decías respecto a la relación entre Podemos y la migración, que en realidad es Podemos, Izquierda Unida, otras fuerzas políticas del espectro de Unidas Podemos. Efectivamente hay una proximidad en cuanto que gran parte o una parte importante de la migración en España está movilizada con las causas sociales, en cuanto que es nuestra condición, claro. Pero no es uniforme la migración, igual que no es uniforme aquí la población ecuatoriana. Claro.
Hay gente que también milita en Creo y también milita en el Partido Popular Español. En ese sentido hay una cierta vinculación entre los sectores ideológicos de aquí, de Ecuador, con los de España. Los conservadores de aquí militan también en los espacios conservadores de allí y por tanto también pasa lo mismo con los sectores progresistas. Claro, de hecho ha habido candidatos de la derecha española que son de origen ecuatoriano que están en la derecha española. Pero bueno, para cerrar entonces una última pregunta, Margarita, frente a toda esta situación de precariedad de la atención al migrante en el exterior evidentemente, ¿qué respuesta tienen ustedes? ¿Han hecho gestiones con el gobierno, con la Cancillería? ¿Hasta dónde efectivamente reciben atención de los consulados, de las embajadas para resolver estos problemas? Porque no solamente el costo, sino lo que tú mencionabas también es la calidez, es decir, hay denuncias de gente que ni siquiera es recibida, jamás es recibida, y por el contrario, a quienes sí atienden es a empresarios, comerciantes que están en la puerta de la embajada todo el tiempo para otro tipo de actividades. Eso es, al final nuestra preocupación máxima es las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Nosotras recibimos permanentemente peticiones de ayuda, casos de accidentes laborales, muertes repentinas, que no tienen recursos y requieren que el Estado acompañe a esas familias, pues en este momento no se está produciendo ese acompañamiento y es una situación de vulnerabilidad alta. ¿Qué estamos haciendo? Pues varias cosas. Estamos organizándonos, primero, acompañando también a la sociedad civil que eleva su voz. Nosotras en ese caso lo que tenemos que hacer es altavoz para seguir difundiendo esto, para seguir presionando. Un lado, mediáticamente, también se están haciendo plantones y movilizaciones, recogidas de firmas, porque también hay cierres de consulados que han continuado. Incluso algunos que son de carácter honorario, que no suponen un impacto económico para el país, sin embargo, suponen mucho para poblaciones. ¿Hay consulado en Murcia todavía? Sí, en Murcia sí, pero es que Murcia es la tercera. Por eso. Claro, entonces si pero le cierras. Según la lógica, todos esos murcianos, ecuatorianos son correístas. Y a lo mejor sí, no además de los que más votamos a Rafael, entonces. Pero bueno, al margen de eso también no estamos en el gobierno, por tanto la acción directa se nos escapa de las manos, pero sí estamos impulsando una fuerte fiscalización a través de nuestros asambleístas, tanto Gustavo como Esther, están haciendo un trabajo coordinado con todos los asambleístas de todas las bancadas. ¿Tiene respuesta o no tiene a nivel respuesta? del exterior, pues, como el resto de cuestiones que se impulsa desde la Asamblea, también es un espacio de batalla, ¿no? Por ayer vimos justo lo de Pablo Celi, es una tarea política de todas las bancadas devolverle la credibilidad a esa institución, que se quedó con una credibilidad por los suelos del 2% en la anterior. Entonces, ¿hasta dónde sirve? También va a ser un medidor político de cómo avance en los próximos meses. Nuestra tarea es seguir presionando por todos los niveles. Pero la Cancillería no ha tenido ninguna respuesta, no ha convocado, como es el gobierno del encuentro, a un encuentro con los migrantes. Ya, bueno, es que prioriza a otros sectores. Digamos que no somos, a pesar de ser, incluso en año de pandemia, en el 2019, batimos récords con las remesas. O sea, más de $1.000 millones en un año, sí, efectivamente. Efectivamente, incluso en momentos en los que la población migrante en España se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica. Incluso en esos momentos se apoya a Ecuador, a sus familias, y el trato que se recibe desde el Estado, en este caso desde el gobierno de Lasso, es indigno, es inmoral, es injusto y es una muestra más de por qué los migrantes no apoyamos a Guillermo Lasso. Claro que sí. Gracias, Margarita, muy amable por estar con Placer. nosotros. Bienvenida siempre acá a este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos también, por supuesto, de este tema de la migración, que no solamente es un fenómeno del Ecuador, al contrario, lo que hemos visto, lo que está pasando en Colombia, lo que pasa con los peruanos también y centroamericanos es muy doloroso. El caso ecuatoriano es particular porque efectivamente hubo una etapa, 10 años, en la que la migración constituyó no solamente un tema de conversación pública, sino de atención pública por el gobierno. Luego de eso, ya sabemos qué pasó con Lenín Moreno y lamentablemente esa política de Lenín Moreno continúa con el actual gobierno. De esto seguiremos conversando. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.